Feminideas, una forma dinámica de explicar y relacionar el feminismo con nuestro contexto social. ¡Que lo disfrutes! Hola, bienvenidos, bienvenidas. En este capítulo vamos a hablar de algunos feminismos que existen y elegimos estos porque son de los que más se llega a hablar o son los más conocidos. Queremos aclarar que no existe un feminismo superior, un feminismo correcto, existen los feminismos. Después de lo que escuchen, cada quien se queda con lo que le gusta, con lo que se acomoda. Hoy queríamos traerles unas grandes invitadas, Anaí, Dulce María de RBD, pero no se pudo. Entonces tenemos a Ibe y Nayeli. Hola. No, pues muchas gracias, hola. Aquí, yo, Anaí, les voy a hablar un poco de feminismo liberal. Estamos muy contentas de estar aquí nuevamente con todos y todas ustedes. Quería, como mencionó Majo, decir que esperamos que este capítulo no les sea muy aburrido, se tocaran este tipo de temas, porque no hay solo un feminismo autoritario que busque imponer las ideas o homogeneizar los pensamientos de todas, sino que busca que todas, independientemente de los matices en algunas ideas o ámbitos o temas, en todas las diferencias que nosotras tengamos, podamos caber en un mismo movimiento y podamos asumirnos todas en el mismo espacio, en el mismo movimiento y nos sintamos igual de representadas. Entonces, pues igual como decía Majo, cada una tomará lo que le haga más sentido, ninguno es más importante que otro y pues bueno, esperamos les sirva y aprendan mucho junto con nosotras. Sí, cualquier duda también o comentario que tengan nos lo pueden escribir al final en los comentarios. Y bueno, pues yo les voy a hablar un poco del feminismo liberal, pues es uno de los feminismos que más escuchamos. El feminismo liberal pues nació más o menos entre los 60s y 70s en Estados Unidos y en Europa. Es más un movimiento político y está abiertamente a favor del liberalismo económico. Este tipo de feminismo se caracteriza por buscar la igualdad de oportunidades dentro del espacio público. A este feminismo se le cuestionan muchísimas cosas, también hay muchas críticas porque se dice que no cuestiona como tal las desigualdades a raíz de las estructuras sociales, no cuestiona las diferentes clases, las razas y tampoco toma en cuenta que existen diferentes condiciones sociales que construyen distintas maneras de experimentar el hecho de ser mujer. Y ante esto también hay diferentes necesidades que deben tomarse en cuenta. Claro, y principalmente justo es porque es la primer corriente del feminismo que surge, ¿no? O sea, es el feminismo de las sufragistas, de la primera ola, en donde las mujeres luchaban por obtener derechos o una igualdad formal que estuviera palpable en leyes o en una constitución, pero cabe aclarar que era porque era un momento de la historia en donde las mujeres no teníamos derecho absolutamente a nada. O sea, estábamos totalmente invisibilizadas dentro de las leyes, dentro de las políticas, dentro del ámbito público en general. Entonces es el primer feminismo que surge y busca una igualdad que actualmente pues ya no es vigente o ya no podría ser muy viable porque en teoría las mujeres ya tenemos reconocidos algunos derechos. Pero bueno, de eso a que se lleven a cabo es otra cosa muy distinta, ¿no? Este tipo de feminismo y esta definición es como la que siempre escuchamos cuando googleamos feminismo, ¿no? O sea, Exacto. busca la igualdad de oportunidades y de derechos entre hombres y mujeres. Pero pues también después, conforme al tiempo y conforme vayan leyendo, pues van a encontrarse que el objetivo principal del feminismo pues es salirse de este sistema patriarcal que nos oprime. Pasando a otro tipo de feminismo está el feminismo radical. Este tipo de feminismo surge de estas críticas que les acabamos de mencionar al feminismo liberal y comúnmente es muy estigmatizado porque la palabra radical suena como esta cuestión extremista. Sin embargo, no es del todo así. La palabra radical tiene un origen en la palabra raíz
Y es justo porque el feminismo radical busca promover un cambio o modificaciones muy profundas dentro de las estructuras o dentro del orden social, político, económico y cultural, o todos. En este caso, pues el feminismo radical busca cambiar todos estos ámbitos y bueno, justo plantea que no nos podemos conformar con la igualdad de derechos formal, o sea, que aparezca una ley en favor de nosotras, entre comillas, porque un ejemplo muy esquemático que encontré fue las leyes no impiden las violaciones o los feminicidios. Les ponen una pena cuando ya fueron cometidos, pero como tal no promueven que estas acciones no sean realizadas constantemente y lo hemos visto en la actualidad con una tasa de feminicidios y de violaciones altísima en nuestro país. Entonces, conformarnos con una igualdad en derechos, pues no funciona de absolutamente nada y el feminismo radical hace esta precisión. El principal postulado es la abolición del género. Este punto creo que es una de las principales críticas. Eh, Podríamos sacar muchísimos debates acerca de este punto, pero principalmente y de manera muy general, el feminismo radical plantea que el género es el principal elemento que oprime a las mujeres, que te mete en una jaula y no te deja salir de él porque tienes que cumplir diversos lineamientos que te hagan ser una mujer como la sociedad quiere que seas. Y si te sales de esa jaula, entonces eres discriminada, violentada, entre otras muchas cosas, ¿no? Y entonces plantea que el género te mantiene en una posición, o sea, en esta jaula y te pone en una posición dentro del esquema social, ya sea de dominante, como sería el caso de los hombres, o de subordinada, como en el caso de las mujeres. Entonces, este género únicamente hace posicionarte como el dominante, como el subordinado. En este caso, las mujeres somos las subordinadas y, por tanto, el feminismo radical busca la abolición de este concepto de género. El segundo postulado más importante de este tipo de feminismos, de este tipo de feminismo, perdón, es que busca también abolir todas las actividades que impliquen la cosificación del cuerpo de las mujeres, pues se busca la libertad total de nuestras vidas y de nuestras decisiones. Por tanto, busca la abolición de la prostitución, de la pornografía, del alquiler de vientres y toda la cuestión y las actividades sociales y aprobadas y normalizadas que puedan significar algún tipo de cosificación de nuestros cuerpos o de esta concepción como de objetos que nos ha brindado el patriarcado desde hace muchos años. Pero bueno, es uno de los feminismos más polémicos, pero pues ya habrá otros capítulos para discutir temas mucho más enfocados a este feminismo y que defiende este feminismo y pues bueno, pasaremos al siguiente mientras tanto. También tenemos el feminismo interseccional. Toma, como su nombre lo dice, en cuenta todas las intersecciones de sistemas de poder que nos atraviesan a la diversidad de mujeres. No solo está el género, también está la raza, la condición social, el acceso a la educación, la discapacidad, y por mencionar algunas. Hay que tener en mente que una mujer blanca, cis hetero, con poder económico y acceso a la educación, tiene privilegios, y muchas veces estas mujeres llegan a oprimir a otras mujeres, como es el caso o el ejemplo más común con sus trabajadoras domésticas. El feminismo interseccional cuestiona esto al feminismo radical. El género no es nuestra única opresión, claro. O sea, estamos atravesados por diferentes, ¿no? Yo tengo más privilegios que un hombre indígena, pero un hombre indígena tiene más privilegios que una mujer indígena, ¿no? O sea, así nos vamos es como una escalerita, como una jerarquización. Sí, como menciona Majo, no nada más el género es un obstáculo, sino también los aspectos sociales y también las condiciones económicas en las que vivimos, ¿no? Y también recordábamos un poquito detrás de cámaras, como dice Naye, sobre el TikTok que se hizo como viral hace unos días de una mujer que le hace una broma, entre comillas, a una mujer con la cual, la que trabaja en su hogar. Y pues sí, o sea, empezó este debate del privilegio blanco y de cómo también otras mujeres pueden fungir como opresoras. A mí lo que me hizo entender el feminismo interseccional fue con la historia de mis abuelas. Mi abuela materna sabía leer, cursó toda la primaria y eso fue todo lo que hizo y era de tez blanca. Mi abuela paterna era analfabeta
y era de origen otomí. Y mi abuelita materna se casó y vivió súper bien. O sea, adivinen como, ahora sí que quién tuvo el mejor estilo de vida, si la abuela que sabía leer era blanca y vivía en Ciudad de México, o la abuela que era analfabeta, vivía en un rancho en Celaya y era de tez morena. Esto es algo que me hizo entender el feminismo interseccional, que a pesar de que las dos eran mujeres, pues una hasta eso le fue mejor en la vida. Claro, y entender esta parte de que no todas las mujeres estamos sometidas a los mismos tipos de violencia. Hay mujeres que gozamos de ciertos privilegios que otras mujeres pueden no tener, y también hay que estar muy consciente de esa parte, y creo que justo el postulado, ahí sí creo, general de todos los feminismos, independientemente del que estemos hablando, es cuestionar absolutamente todo. Y creo que uno de los pasos más importantes es cuestionarnos si no estamos hablando desde nuestro propio privilegio como parte o como miembros del movimiento, ¿no? Entonces, cuestionarnos absolutamente todo y desde la posición en la que nos encontramos. Otro tipo de feminismo es el marxista. Este feminismo defiende la abolición del capitalismo, pues sostiene que es la principal estructura de opresión de las mujeres, este sistema económico. Para tener como una idea a grandes rasgos de lo que es el marxismo, de lo que plantea el marxismo de manera general, es que las sociedades capitalistas, todos los individuos, todas las personas, formamos parte de determinada clase social. Y esta clase social nos va a determinar todo en nuestra vida. Las capacidades, las necesidades, los intereses que vamos a tener, pero sobre todo las oportunidades. Entonces, para el feminismo marxista es necesario considerar y hacer un análisis de clase antes de hablar como de un análisis desde una postura de diversidad o desde una postura de género propiamente o solita, hacer un análisis cruzado en donde se analice la clase social y también esta opresión que sufrimos las mujeres. Pues también plantea que la subordinación de las mujeres, la que vivimos dentro de la sociedad, sirve a los intereses de un capital, ¿no? Y, por tanto, sirve también a los intereses de una clase dominante. A la clase dominante le conviene tener a las mujeres en cierta posición, en esta jaula de la que hablábamos hace ratito, porque está formada una estructura en donde los hombres tienen este papel muchísimo más como de poder. O sea, toda la sociedad, si un hombre gobierna, es muchísimo mejor visto como más poderoso. Entonces sirve este papel, esta posición que la sociedad nos ha dado a las mujeres, al capital y a la clase dominante. Por tanto, establece que no se puede tener un enfoque de diversidad o de otro tipo de enfoque sin antes tener un análisis de clase integrando al feminismo en esto. Un ejemplo que les comentaba igual a mis amigas antes de empezar este capítulo y que nos pareció muy representativo es que actualmente el capitalismo usa el discurso del feminismo en muchas cosas, pero no necesariamente está comprometida con la, o comprometido, perdón, con la causa feminista. Y podemos decir porque podemos ver muchas universidades que salen a presumir que han ingresado tal porcentaje de estudiantes negros a las universidades más prestigiosas, o que han ingresado gran porcentaje de estudiantes LGBT también a las universidades más prestigiosas, asumiendo que ya no existe esta discriminación o esta minimización de grupos minoritarios, cuando si analizamos, hay un estudio que se puso a analizar estos porcentajes y el 90% de estos estudiantes que tanto presumían las universidades eran de clases muy altas, con muchísimos privilegios y hombres. Entonces, seguimos repitiendo o seguimos observando un problema de estructura de clase y patriarcal, en donde los hombres siguen teniendo siempre mayores oportunidades que las mujeres en todas las cuestiones, incluyendo el ámbito educativo. Sí, justo ahorita lo que comentas, Naye, estaba recordando también cómo a veces las escuelas, cuando pasa una manifestación feminista
o hay algún problema así, después emiten un Claro, comunicado a favor del movimiento y mostrando apoyo, etcétera, pero a veces no se dan cuenta que no están apoyando a sus alumnas en aspectos de acoso escolar, etcétera. Entonces, es como hipócrita un poco el hecho de emitir un comunicado mostrando tu apoyo público, pero no exactamente. estás apoyando a Sí, tus justo alumnas. el movimiento que surgió, perdón, justo el movimiento que surgió este año, desde finales del año pasado, igual en la UNAM, donde se paró casi la mitad de la universidad por demandas de acoso por parte de profesores y alumnos, en el cual la universidad se lavó totalmente las manos y no hizo nada, ¿no? Y solo sí sale a comprometerse que tiene una unidad de género, la cual no sirve para absolutamente nada, hasta ahora lo hemos comprobado, pero sí trata como de responder con estos discursos o con estos posicionamientos a esta agenda feminista que actualmente todos los gobiernos buscan tomar porque al parecer está de moda, pero en realidad muy pocos están comprometidos verdaderamente con esta causa. Tenemos también el feminismo decolonial o descolonial, que va muy de la mano del feminismo interseccional, porque también se enfoca en los conflictos de sexo, género, clase y raza, pero lo relaciona con las instituciones y categorías culturales impuestas por el colonialismo y el neocolonialismo. Cuestiona mucho el feminismo eurocéntrico, que creo que es lo que pasó ahorita con toda la polémica que hubo de la película de Netflix. Luego se buscó cancelar a la directora y todo esto, y la directora es una mujer negra, y cuando pasó lo de J.K. Rowling se le defendió muchísimo, y ella es europea y blanca. O sea, creo que ahí se puede ver muchísimo esta parte de a quién cancelas primero, a quién quieres tachar, a quién le quieres cerrar todo primero y a quién te tardas en cancelar o en ver Sí, si le cierran puertas. completamente. Claro ejemplo de cómo falta un poco más de visión de colonial o descolonial. Y bueno, pues yo les voy a hablar un poco del ecofeminismo. Este tipo de feminismo nació también entre los 60s y 70s con la intención de crear una nueva relación entre el ser humano y el medio ambiente. El ecofeminismo nos explica que el patriarcado explota y oprime tanto a la mujer y a la naturaleza. Une la ecología, el feminismo y la parte espiritual de las mujeres. Este tipo de feminismo se representa más como un movimiento social que busca recuperar bosques y recursos naturales. Asimismo, visibilizar la labor de las mujeres jornaleras y explicarnos que el patriarcado se enfoca también en la explotación de la tierra y también en el aspecto laboral. Claro. Y creo que es uno de los feminismos más nuevos. Realmente poco se conoce acerca de eso. Yo he conocido muy pocas personas que se asuman y militan dentro de esta rama, porque creo que justo es porque es muy nueva. También tiene sus críticas, creo que como todas. Realmente yo no estoy como muy informada al respecto, pero creo que es muy interesante, o sea, una visión como ambientalista y más actualmente con las condiciones pues del planeta es importante, ¿no? Entre estas críticas, como mencionaba Naye, se toma que llega a ser a veces un feminismo privilegiado, porque no toma en cuenta la parte de la clase social principalmente, ¿no? O sea, que no todos tenemos los mismos accesos económicos para ser 100% ecológicos, eco-friendly. Exactamente. Que aparte de ser eco-friendly ahorita es un privilegio literal, o sea, a veces se podría pensar que comer sano, comer puras verduras te sale más barato, comer ensaladas todo el tiempo es más barato, pero en realidad te das cuenta que no, que comer sano sí es un privilegio y pues también cuestionar esa parte, ¿no? Esta parte privilegiada del ecofeminismo, donde pues sí, o sea, está increíble, ¿no? El hecho de cambiar nuestra alimentación, cuidarla y todo esto, pero pues no todas las personas están en las mismas o tienen las mismas condiciones, tanto sociales y económicas, como para declararse veganos o para alimentarse de una manera más saludable, porque
pues en realidad es ellos lo que conocen y pues lo que conocemos también. Exacto. Y bueno, principalmente lo que yo podría recuperar, estos son todos los feminismos de los que más se habla, como mencionamos al principio, pero creo que lo más importante de esta plática, de este capítulo que podría parecer muy teórico, es que cada uno y una de nosotros pueda, más que posicionarse y encasillarse en uno solo, que es totalmente válido y me parece que también muy valioso y muy valiente, que cada uno pueda tomar cada uno y una pueda tomar lo que mejor les parezca de cada tipo, lo que más les haga sentido, pero sobre todo, o sea, el irnos de la teoría y llevarlo a la práctica, porque de nada nos sirve leer 100 artículos, 50 libros de feminismo, leer 1000 críticas a este orden social, si no empezamos a generar cambios en nuestro propio entorno, en nuestra propia forma de pensar y de accionar, ¿no? Todo esto y toda la teoría se defiende con el cuerpo y con la praxis. Y recordar también que lo personal es político. Entonces, Exactamente. sí, es bien importante que conozcamos todas estas teorías para que hagamos de nuestro movimiento, que cada día está creciendo más en nuestro país, uno cada vez más fuerte y con con conocimientos teóricos para que nos tomen en cuenta también. Claro, y bueno, como les habíamos comentado en el primer capítulo, les tenemos algunas recomendaciones que por cuestión de practicidad les vamos a publicar en nuestras redes sociales. Les vamos a dejar algunos perfiles o cuentas, ¿no? Ujú. Unas cuentas de Twitter y de algunas organizaciones para que se vayan informando a su tiempo, porque a veces también es más fácil leer a alguien que ponerte como a estudiar toda una teoría, ¿no? O sea, leer y que alguien lo explique con sus palabras, a veces también ayuda más a entender el feminismo. Sí, también son actores políticos o sociales que representan cada uno de estos tipos que mencionamos. Entonces, pues también nos pareció como más práctico para que los conocieran y como un ejemplo muy claro de lo que acabamos de explicar. Y bueno, todo esto lo vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, aquí, así que no se olviden de seguirnos, Facebook, Twitter, Instagram. Estamos como Feminideas y esperamos que este capítulo les Este es haya sido RBD. muy útil. Bye. Esperamos que se hayan entretenido, les haya gustado y hayan aprendido mucho. Bye. Bye. Bye.